En paralelo a la del Reino de Castilla, las juderías catalanas cuya inmersión en el mundo musulmán fue menor, gozaron también a lo largo de la Edad Media de largos y brillantes periodos de esplendor, propiciados por el contacto fluido de sus principales aljamas con los grandes centros judíos del Mediterráneo. Ejemplo mayor de todas ellas fue la judería de Barcelona, donde, según los estudiosos, pudo llegar a haber 4.000 almas en el siglo XIV, el 10% de la ciudad de entonces. Unas cuantas centurias antes, en el 11, y tal como la describe el viajero sefardita Benjamín de Tudela, Barcelona era una comunidad santa de hombres sabios y prudentes y de grandes príncipes. El influjo del Mediterráneo, a través del cual llegaron posiblemente los primeros judíos, determinó poderosamente la gastronomía de esta tierra. Si el propio Palau de la Generalitat se levanta sobre la casa del poeta judío Moshe Natán, en las dependencias de otro viejo caserón hebraico se abre hoy el centro de interpretación del Cal, indispensable para atravesar con éxito el conjunto de calles que forman el Cal Mayor y el Cal Menor de Barcelona. Hay que estar atentos para encontrar, en la ciudad de nuestro tiempo, constantes testimonios de la ciudad vieja, como los huecos de la mezuzá, los restos de antiguas casas romanas que fueron después ocupadas por los judíos, las inscripciones que se conservan en los lugares más insospechados. En el límite de la judería, el Palau Reial recuerda que en la Plaza del Rey se celebró la disputa de Barcelona y abre la puerta a las inmensas posibilidades de esta ciudad, desde la Sagrada Familia y la Catedral hasta la ruta de Gaudí, y pasando, por supuesto, por la montaña del Montjuïc, el monte de los judíos, donde se hallan los restos del cementerio medieval de esta comunidad. Luz que arde permanentemente entre los hebreos.